Capítulo 1. La llegada. El capitán Ryland bajó de la elegante rampa de la nave emisaria de la Federación de la Tierra. Sus botas, haciendo apenas un sonido contra el pulido piso de cristal del Palacio Xir, mientras miraba alrededor del amplio salón, se maravilló de la extraterrestre grandeza que lo rodeaba. La arquitectura no se parecía a nada que hubiera visto antes, una elaborada fusión de elementos orgánicos y minerales. Las paredes de piedra translúcida brillaban desde adentro y arrojaban tonos de zafiro y esmeralda por toda la habitación, creando un ambiente de otro mundo que era hermoso e imponente. El salón estaba lleno de corderitos y nobles de varias especies alienígenas, cada uno adornado con túnicas etéreas de seda que parecían moverse con vida propia, como si estuvieran tejidas con la energía de las estrellas. Su piel brillaba en tonos que iban desde el violeta pálido hasta el azul profundo, y sus ojos brillaban débilmente mirándolo con una mezcla de desdén y curiosidad. Ryland era consciente de que para ellos él era una anomalía, un humano en un lugar donde los humanos eran considerados seres inferiores, suaves y débil. En comparación con las razas endurecidas por la guerra que poblaban la galaxia, al otro extremo del salón estaba sentada en un trono de metal y cristal entrelazados, la emperatriz Liara. El trono en sí parecía vivo, latiendo con una luz suave que respondía a su presencia. Era tan regia como los cuentos la habían descrito, alta y escultural. Su piel era de un plateado profundo y brillante que atrapaba la luz en patrones cambiantes. Sus ojos eran agudos, de un verde intenso que tenía una fiereza e inteligencia sin medida, ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier pretensión. Vestía una túnica ajustada adornada con diseños intrincados, símbolos de su casa y su imperio, y una corona elaborada que enmarcaba su rostro como los rayos de un sol poniente. Mientras Ryland se acercaba al peso de su mirada era casi tangible. Lo estudió. Su expresión era ilegible, pero él sintió la fuerza de su autoridad presionándolo. Lo habían enviado aquí para negociar en nombre de la Tierra, para forjar una nueva alianza con el ex-imperio, un imperio conocido por su crueldad y fuerza. La reputación de la raza humana en la galaxia era media en el mejor de los casos, visto como intrascendente en comparación con los grandes poderes del cosmos, y su misión ya estaba llena de desafíos. Pero Ryland no se dejó intimidar cuando llegó a la base del trono. Se puso de pie y la miró a los ojos directamente. Hubo un murmullo entre los nobles reunidos que claramente encontraron su comportamiento presuntuoso. Los ojos de Liara se entrecerraron ligeramente, y una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos tiró de la comisura de su boca. «Eres el humano enviado a hablar en nombre de tu gente». Su voz era suave pero llena de autoridad. Cada palabra tenía un peso que no dejaba lugar a malentendidos. «Sí, Su Majestad», Ryland respondió. Su tono era respetuoso pero firme. «Soy el capitán Ryland de la Federación Terrestre. Estoy aquí para discutir los términos de la paz y la alianza». Una oleada de risas se extendió por el salón. En tono burlón, la noción de un humano con su porte humilde y su uniforme sencillo hablando de paz al gran imperio Xir parecía absurda para la nobleza reunida. Ryland ignoró las risitas y los susurros y mantuvo su enfoque únicamente en Liara. La emperatriz levantó una mano silenciando los murmullos. Al instante, se inclinó hacia adelante, mirándolo con una mezcla de diversión y curiosidad. Un capitán humano. «Hablando de paz, dígame, capitán Ryland, ¿qué le hace pensar que su gente tiene algo que ofrecernos que nosotros no?» Ya poseemos su pregunta, era tanto una prueba como una trampa. Ryland sabía que estaba probando su resolución, su valía. Cualquier signo de debilidad o vacilación lo marcaría como no apto tal vez, incluso llevaría a su remoción de la corte, pero él sostuvo su mirada sin rostro. «Ofrecemos no solo nuestra tecnología y recursos, sino también nuestro respeto. Emperatriz Liara», dijo Klee, «creemos que, trabajando juntos, podemos lograr un futuro que beneficie a ambos mundos». La emperatriz se rió a lo Rich. Sonido que resonó por el pasillo. «Respeto», repitió casi burlonamente. «Los humanos son conocidos por muchas cosas, capitán Ryland, pero el respeto no es una de ellas. Nuestras historias están llenas de cuentos de la imprudencia y el desprecio de su gente por aquellos que consideran inferiores». Ryland respiró profundamente, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «Entonces permítame
para demostrar que somos capaces de más de lo que sugieren los cuentos, respondió su voz. Firme. Deja que mis acciones hablen donde las palabras pueden quedarse cortas. La mirada de Liara se intensificó, y por un momento pensó ver un destello de algo en sus ojos, un desafío tal vez, o una chispa de intriga. Se reclinó en su trono, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de frío. Cálculo muy bien, capitán Ryland, dijo después de una pausa. Si desea probarse. Asimismo, entonces Neil, la demanda fue repentina y absoluta, su voz no dejando espacio. Para la negativa, los nobles en el salón observaron ansiosamente a algunos con burlas en sus rostros, esperando que se resistiera o vacilara. Arrodillarse era una señal de sumisión, de aceptar el lugar de uno bajo el gobierno de otro, para un humano arrodillarse. Ante una emperatriz alienígena era reconocer su inferioridad. Una concesión que sería difícil de tragar para muchos, pero sin dudarlo, Ryland se arrodilló inclinando su cabeza en un gesto de respeto, sintió el peso de la atención de la habitación sobre él, sintió el juicio en sus escaleras, pero él no se arrodilló por miedo o sumisión, estaba arrodillándose como un gesto de respeto de un guerrero a otro, entendió la importancia de la humildad, de reconocer la fuerza cuando era merecida. Cuando levantó la mirada, se encontró con la mirada de Liara con una mirada de tranquila determinación. La expresión de la emperatriz cambió ligeramente. Un destello de sorpresa. Cruzó su rostro, aunque rápidamente lo enmascaró. Estaba claro que no había esperado que él obedeciera tan fácilmente. De buena gana. Había algo en sus ojos ahora, una chispa de curiosidad que no había estado allí antes. ¿Te arrodillas? Fácilmente, capitán. Ella notó que su tono tenía un dejo de diversión. ¿Su orgullo significa tan poco para usted? Ryland se puso de pie lentamente y encontró su mirada una vez más. Mi orgullo no está ligado a mi postura. Emperatriz Liara respondió. Me arrodillo para mostrarte el respeto que mereces como gobernante. No disminuye mi valor. En todo caso, fortalece mi resolución. Hubo un murmullo de sorpresa de los nobles, muchos de los cuales nunca habían escuchado a un humano hablar con tanta convicción en esta corte. Los ojos de Liara se entrecerraron ligeramente, como si estuviera tratando de ver a través de él para comprender las profundidades de su mente. Interesante, murmuró casi para sí misma. Se reclinó en su trono. Su mirada nunca lo dejó. Tal vez hay más en ti de lo que se ve a simple vista, capitán Ryland, pero debes saber que este respeto no es algo que se pueda reclamar tan fácilmente. Debe ganarse. Ryland inclinó la cabeza. Entonces deja que mis acciones ganen tú. Respeto, emperatriz. Ella lo estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Finalmente asintió levemente un gesto de reconocimiento. Muy bien, capitán. Ryland, te permitiré la oportunidad de demostrar tu valor, pero ten cuidado, el fracaso no será tolerado con eso. Ella lo despidió, lo extrañó con un movimiento de su mano y se giró para irse los ojos de la corte, siguiendo cada uno de sus pasos. Él sabía que este era solo el comienzo, que tendría que navegar los desafíos y pruebas de la emperatriz para ganar su respeto y asegurar la alianza que la tierra necesitaba tan desesperadamente. Pero mientras se alejaba, se permitió una pequeña sonrisa. Había dado el primer paso y había visto algo en los ojos de la emperatriz. Una chispa de intriga, de curiosidad. Ella le había exigido a Neil, y él lo había hecho. Dispuesto. Sabía que esto era solo el comienzo de un juego mucho más profundo e intrincado que cualquier negociación que hubiera enfrentado, y en el fondo sabía que este era exactamente el lugar donde quería estar. Capítulo 2. El desafío. Los días posteriores a la llegada del capitán Ryland estuvieron llenos de pruebas, cada una más elaborada que la anterior. La emperatriz Liara no perdió el tiempo en probar los límites de la determinación humana. Lo convocaba a horas impredecibles, exigiendo hazañas de resistencia, habilidad y a veces paciencia, en las que incluso sus propios guardias y asesores podrían haber dormido. Estas pruebas se enmarcaron como pruebas de valor, pero Ryland comprendió rápidamente que eran mucho más que eso. Eran juegos de poder. Maniobras calculadas diseñadas para desgastar su voluntad y exponer cualquier debilidad oculta bajo su comportamiento tranquilo. El primer desafío llegó temprano una mañana, cuando las luces del palacio se iluminaron gradualmente con el amanecer simulado. Liara lo convocó a su arena de entrenamiento,
un gran anfiteatro de obsidiana pulida y piedras estelares incrustadas que brillaban bajo la luz solar artificial. Las paredes estaban revestidas con los espectadores, cada uno ansioso por ver al humano enfrentarse a lo que Liara tenía reservado. Una sensación de anticipación se extendió por la multitud cuando él entró en el centro. Su uniforme estaba crujiente pero desgastado, evidencia de horas de sueño inquieto y preparación implacable. Liara estaba sentada en un balcón con vista a la arena. Su expresión era impasible. Levantó una mano señalando el comienzo, y de detrás de una puerta oculta, emergió uno de sus guardias reales. Una figura, imponente con una armadura brillante y un arma diferente a cualquier otra que Ryland hubiera visto. El tamaño de la guardia por sí solo intimidaba, sus rasgos oscurecidos por un casco adornado con la insignia de la emperatriz, Capitán Ryland. La voz de Liara resonó en todo el anfiteatro. Su tono tenía un dejo de diversión. «Muéstrenos cómo lucha un humano». El guardia se movió con una rapidez que contrastaba con su tamaño, lanzándose hacia adelante con una lanza que crujió con energía. Ryland apenas esquivó la estocada inicial, sintiendo que la carga rozaba su hombro. La multitud jadeó y escuchó algunas risas, tal vez dudando de su capacidad para durar incluso un momento. Contra un oponente tan claramente superior en físico, pero Ryland no se desanimó. Se centró en los movimientos del guardia observando el ritmo de cada paso, cada cambio y postura. Sid dio el siguiente paso, rodando al suelo y recuperando rápidamente su postura, manteniendo su respiración constante. Los golpes del guardia eran poderosos pero predecibles, cada uno telegrafiado por cambios sutiles en su pie. Era una ventaja que Ryland explotó bailando justo fuera del alcance mientras estudiaba a su oponente. Finalmente, el momento se presentó. El guardia se extendió demasiado y en un instante Ryland cerró la distancia usando el propio impulso del guardia contra él, asestó un golpe preciso en la parte posterior de la rodilla del guardia, lo que lo hizo tambalearse sin perder un segundo. Ryland agarró la lanza, la giró del agarre del guardia y lo inmovilizó contra el suelo. Se paró sobre el guardia derrotado respirando, pesadamente pero triunfante. Su mirada se desplazó para encontrarse con las emperatrices. La arena cayó en silencio, salvo por unos pocos susurros entre los nobles. Los ojos de Liara eran ilegibles, pero hubo una chispa. De algo quizás sorpresa o admiración a regañadientes, ella asintió levemente, reconociendo su victoria, y la multitud estalló en aplausos renuentes después del desafío. Ryland fue escoltado a una cámara privada para recuperarse, cubrió sus músculos y supo que la prueba de Liara había sido un esfuerzo calculado para empujarlo a sus límites físicos, pero mientras estaba sentado solo curando sus moretones, se encontró, sonriendo a pesar de las intenciones de la emperatriz, había demostrado ser capaz y él sintió que había captado su interés aunque solo un poco. La segunda prueba llegó más tarde esa noche durante un banquete formal. Celebrado en honor de dignatarios visitantes de un sistema vecino, el comedor del palacio estaba lleno de luminarias alienígenas, cada una envuelta en prendas de tela brillante y adornada con joyas exóticas. El aire estaba denso, con la sensación de delicias alienígenas especias que hacían cosquillas a los sentidos de Ryland, y bebidas que burbujeaban y brillaban con colores iridiscentes. Ryland estaba sentado cerca del final de la gran mesa, un lugar que marcaba su estatus como un invitado menor. Un sutil recordatorio de la posición de la humanidad en la galaxia. No le importaba que estuviera aquí, por un propósito, y su concentración permaneció en la emperatriz que presidía el banquete con un aire de autoridad sin esfuerzo. A mitad de la velada, Liara se dirigió hacia él. Su expresión enigmática sostenía una copa llena de un líquido translúcido que brillaba débilmente en la penumbra. Capitán Ryland dijo. Su voz tenía un tono que parecía a la vez juguetón y desafiante. ¿Nos honrarías participando en uno de nuestros rituales sagrados? Tomó la copa de ella, consciente de que los ojos de la sala ahora estaban sobre él. La bebida se llamaba Nula, un
potente elixir conocido por sus efectos en aquellos que no estaban acostumbrados a él beberlo, era someterse a un ritual que ponía a prueba la resiliencia mental, una tradición reservada para la ex élite Yar. Ryland la miró a los ojos. Reconociendo el sutil desafío escondido en su pedido, sería un honor para mí. Emperatriz, mientras bebía el líquido, sabía, extrañamente dulce al principio, pero pronto un intenso calor se extendió por él, su visión comenzando a desenfoque en los bordes. La habitación cambió de color y se volvió más oscura, y sintió que sus sentidos se intensificaban de una manera que era a la vez estimulante y voces desorientadoras a su alrededor parecían susurrar haciendo eco débilmente de sus propios pensamientos e inseguridades. El ritual estaba diseñado para despojar a uno de sus defensas, para dejar las vulnerabilidades más profundas de la mente. Ryland podía sentirlo trabajando, sondeando sus recuerdos, trayendo momentos de duda y miedo que había enterrado hace mucho tiempo. Por un breve momento, estaba de vuelta en la tierra, en las instalaciones de entrenamiento de su juventud, escuchando las duras críticas de sus superiores que creen que la humanidad era demasiado débil para mantenerse en la galaxia, pero Ryland se concentró en anclarse en el presente. Respiró profundamente, dejando los recuerdos a un lado y centrando sus pensamientos en su misión. Podía sentir los ojos de Liara sobre él, observando cada una de sus reacciones, estudiándolo como si buscara algo que aún no había encontrado. Finalmente los efectos del Nula comenzaron a desvanecerse, y él levantó la vista encontrando su mirada con firmeza inquebrantable. Había un destello de algo ilegible en su expresión, un reconocimiento tal vez de su fuerza mental. Impresionante, murmuró. Casi para sí misma, pocos resisten al Nula sin perderse. Parece que hay más en ti de lo que esperaba. Ryland inclinó la cabeza respetuosamente, sintiendo el peso de su cumplido. Había pasado la prueba, pero sabía que habría más por venir, cada una diseñada para empujarlo más, para descubrir lo que yacía debajo de su exterior sereno. Los días pasaban, cada uno lleno de nuevas pruebas. La emperatriz Liara seguía presionándolo para que investigara en busca de debilidades, cualquier indicio de orgullo o ego que pudiera revelar un defecto. Lo convocaba a todas horas, interrumpiendo su sueño, poniendo a prueba su paciencia y resistencia. A veces le pedía que participara en discusiones sobre la historia y la cultura de la Tierra, indagando en busca de conocimientos sobre la psique de la humanidad. Otras veces lo desafiaba físicamente y le planteaba tareas que exigían fuerza y agilidad mucho más allá de lo que ella creía que un humano era capaz de hacer. Sin embargo, con cada desafío, Ryland cumplía sus expectativas y las superaba. Se encontró cada vez más en sintonía con sus gestos, los cambios sutiles en su expresión que insinuaban sus verdaderos pensamientos y, aunque mantenía una máscara de autoridad distante, sintió que ella también estaba empezando a verlo como algo más que un simple representante de una especie menor. Una noche, después de una prueba particularmente agotadora, Ryland se encontró solo en uno de los jardines del palacio, un espacio tranquilo lleno de flora bioluminiscente que bañaba los alrededores en un suave resplandor etéreo. Las plantas pulsaban suavemente sus colores, cambiando al ritmo de los latidos de su corazón, un fenómeno que lo dejó sintiéndose extrañamente en paz. Sintió su presencia antes de verla. Liara se acercó, sus pasos silenciosos en el suelo blando. No habló. Inmediatamente, en lugar de eso, miró fijamente los jardines, su expresión inusualmente contemplativa. «Me sorprendes, capitán», dijo al fin, su voz más suave de lo que él la había escuchado. «Nunca esperaba que te rompieras para vacilar bajo el peso de mis demandas. Y sin embargo estás aquí tan resuelta como siempre». Ryland se volvió hacia ella. Estudiando su rostro en la tenue luz, había algo vulnerable en su expresión, un indicio de la mujer debajo. De la emperatriz eligió sus palabras con cuidado, sintiendo que este momento era significativo. «Me arrodillo ante ti no por debilidad, sino por respeto», respondió yo. «Veo fuerza en ti, emperatriz Clara, una fuerza que merece ser honrada, pero también veo a alguien que lleva una gran carga, alguien que entiende el peso de la responsabilidad». Por un momento ella miró a otro lado, su mirada distante. Cuando se volvió había una suavidad en sus ojos, un destello de comprensión que trascendía sus roles como emisario y gobernante.
Puede que seas más de lo que pensaba. Capitán Ryland susurró casi para sí misma. Quizás he estado buscando algo que solo tú puedes. Prosexto se quedaron en silencio el momento cargado de posibilidades tácitas, y por primera vez Ryland sintió que no solo estaba probando el valor de la humanidad a una emperatriz, sino conectando con ella en un nivel que trascendía sus posiciones, una conexión que podría cambiar el destino de sus mundos. Capítulo 3. Bajo las máscaras. La noche después de su tranquilo intercambio en 1900, el jardín la mente del capitán Ryland corría con pensamientos sobre la emperatriz Liara. Se había enfrentado a innumerables adversarios diplomáticos y líderes a lo largo de su carrera, pero ninguno que lo fascinara como ella debajo de su exterior feroz sintió una mujer cargando cargas que solo un gobernante podría saber. Ella era poderosa, resistente, y sin embargo, mientras estaban de pie bajo el suave resplandor de las flores bioluminiscentes, él había visto un atisbo de algo más en la apertura, que contradecía la fuerza que ella llevaba como una armadura. A la mañana siguiente, fue convocado a su cámara privada. La habitación, a diferencia de la grandeza del resto del palacio, estaba llena de artefactos personales, libros antiguos de planetas, más allá de su conocimiento, estatuas de civilizaciones perdidas y cristales que pulsaban, débilmente como si estuvieran vivos con recuerdos. Era un espacio íntimo y se sintió honrado y ligeramente nervioso por ser invitado aquí. Liara estaba sentada junto a una amplia ventana que daba a los extensos paisajes de Exar, una vasta extensión de llanuras carmesí y ríos violetas que serpenteaban a través de cañones plateados. Le hizo un gesto para que se sentara frente a ella en una mesa pequeña. Capitán, comenzó con su voz, más suave de lo habitual. No soy ajena a los soldados, a los hombres que obedecen y siguen órdenes sin cuestionar, pero en ti siento algo diferente. Tú no te doblas ante la autoridad simplemente porque exige que me lo diga. Ryland usó su primer nombre por primera vez. Un pequeño, pero significativo gesto Dash. ¿Por qué viniste aquí realmente? Ryland respiró profundamente encontrando su mirada. Él sabía que este momento requería honestidad. Emperatriz, mi deber oficial es asegurar una alianza entre la Tierra y Sir, pero más allá de eso, creo que la humanidad tiene mucho que aprender de la galaxia y mucho que ofrecer Vine aquí, para demostrar que nuestra especie merece respeto, no porque lo exijamos, sino porque podemos ganarlo. Y si soy honesto, hizo una pausa. Su voz se volvió más suave. Vine, porque quería conocerte. Ella levantó una ceja claramente sorprendida por su franqueza, pero no había señal de desagrado, solo curiosidad. ¿Querías conocerme? Sí, admitió la galaxia. Habla de la emperatriz Liara como una gobernante sin igual, una mujer de fuerza y sabiduría. Quería ver por mí mismo si esos cuentos eran ciertos. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios, el más leve ablandamiento de su expresión cautelosa. Y he cumplido con tus expectativas más de lo que podría haber imaginado. Respondió honestamente, eres más que solo una gobernante, Liara. Eres una mujer que lleva el peso de su pueblo, una líder que entiende las responsabilidades y los sacrificios de su puesto. Admiro que el silencio que siguió fuera pesado con pensamientos no expresados, y por un momento Ryland temió que se hubiera excedido, pero Liara no lo castigó. En cambio lo estudió, su mirada penetrante pero gentil. Usted habla con valentía, capitán. Finalmente dijo, su tono era ilegible. Tal vez por eso le he permitido acercarme más que a cualquier otro diplomático o emisario. Me siento intrigada por usted. Usted también. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos ligeramente. Pero dígame, capitán, ¿es el respeto lo que lo impulsa o algo más? Ryland vaciló sintiendo el peso de su pregunta. Podía sentir que ella no solo estaba cuestionando sus intenciones, sino que también estaba buscando algo dentro de sí misma, algo que no podía entender por completo. Tomando una respiración profunda, respondió. Tal vez sea tanto emperatriz, respeto como curiosidad. No niego que me siento atraído por usted, aunque no puedo explicar completamente por qué la tensión entre ellos creció. Un entendimiento tácito se instaló en el aire. Eran dos personas de muy diferentes mundos, unidos por el deber, pero inexplicablemente conectados por algo que ninguno podía nombrar. En los días que siguieron a sus encuentros, se volvieron menos
Formales, Liara lo convocaría a sus jardines privados donde discutirían temas más allá de la diplomacia, la filosofía, antiguas leyendas de sus respectivos mundos, incluso recuerdos personales, compartían historias de triunfos y pérdidas, de victorias ganadas y sacrificios hechos. Cada historia despegó otra capa de las barreras que habían colocado a su alrededor, y gradualmente llegaron a verse no solo como emisario y gobernante, sino como iguales unidos por un entendimiento mutuo. Una noche, mientras estaban sentados junto a una pequeña fuente en el jardín, Liara compartió una historia de su pasado, que pocos otros conocían. Habló de su padre, un exgobernante de Exar que había sido un símbolo de fuerza y sabiduría para su pueblo, pero su muerte había sido rápida y ella había ascendido al trono, inesperadamente obligada a navegar sola por las traicioneras aguas de la política y el poder. Yo era apenas más que una niña. Cuando me convertí en emperatriz, admitió que su voz apenas era un susurro. El peso de este imperio ha sido mío para llevar, pero hay momentos en los que siento que me aplastará. Miró hacia otro lado. Una vulnerabilidad en su mirada lo tomó por sorpresa. Rylan extendió la mano y colocó suavemente su mano sobre la de ella. Nadie debería soportar esas cargas solo, dijo suavemente. Eres fuerte, Liara. Más fuerte que nadie que haya conocido, pero incluso los más fuertes entre nosotros necesitan aliados, necesitan amigos. Lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo en sus ojos. Y serías eso para mí. Un amigo si Yuk lo permite, respondió. Vine aquí como emisario, pero me iría como tu amigo si eso es lo que deseas. Una leve sonrisa adornó sus labios. La primera sonrisa verdadera que había visto de ella. Era una vista rara y hermosa. Un vistazo de la mujer debajo de la corona. Un vistazo de alguien que, a pesar de su poder, anhelaba la conexión. Las noches que siguieron se llenaron de una nueva calidez entre ellos. Pasaron horas hablando bajo las estrellas, compartiendo pensamientos y sueños, miedos y esperanzas. La máscara de Liara. La autoridad comenzó a desvanecerse en su presencia, reemplazada por un yo más auténtico. Rylan se encontró abriéndose de maneras que no había creído posibles, revelando partes de sí mismo que había mantenido ocultas incluso de sus camaradas más cercanos. Una noche, mientras estaban en un balcón con vista a la ciudad, Liara se volvió hacia él. Sus ojos se llenaron de una extraña intensidad. Ryland, me encuentro en una encrucijada. Mi deber como emperatriz exige que mantenga mi corazón resguardado, que mantenga el control sobre mí y mi reino, pero contigo siento una libertad que no he conocido en años. Ryland alargó la mano suavemente, apartando un mechón de cabello plateado de su rostro. Luego déjate sentir. Liara, no eres solo una emperatriz, eres una mujer. También mereces sentir algo. Más allá del deber, más allá de la responsabilidad. Sus rostros estaban cerca ahora, el espacio entre ellos cargado con una energía que se había estado acumulando desde el día en que se arrodilló por primera vez ante ella. Pero cuando se inclinó, una repentina comprensión pareció golpearla y se apartó su expresión en conflicto. No puedo, susurró su voz llena de arrepentimiento. La gente me busca por fuerza para liderazgo. Si me permito sentir esto, lo arriesgo todo. Ryland dio un paso atrás, respetando su decisión, aunque su corazón le dolía por la distancia entre ellos. Entonces no te pediré nada, Liara. Vine aquí para servirte y si eso significa dejar de lado mis sentimientos, entonces que así sea. Ella lo miró, gratitud mezclada con tristeza en su mirada. Eres un hombre raro. Ryland, tal vez en otra vida las cosas podrían haber sido diferentes. Se quedaron en silencio, el peso de las palabras no dichas. Entre ellos, Ryland sabía que la lealtad de Lara hacia su gente siempre vendría primero y la respetaba por eso. Pero en el fondo sentía la tristeza de saber que la conexión que compartían podría nunca realizarse por completo. Capítulo 4. La elección. El palacio yacía tranquilo bajo las lunas gemelas de Shilar, arrojando luz plateada. Sobre la vasta ciudad de abajo, desde su balcón, la emperatriz Liara podía ver la brillante extensión de su imperio, sus ciudades brillando como constelaciones distantes, cada una un testimonio de su gobierno. Sin embargo, esta noche una profunda inquietud
Se instaló dentro de ella. Siempre había sido vigilante, percibiendo los más pequeños temblores que pudieran amenazar su reino. Pero esto era diferente. Era como si una sombra se cerniera sobre el palacio, silenciosa e insidiosa, esperando atacar justo cuando ella se dio la vuelta para retirarse por la noche. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Uno de sus consejeros entró tropezando, sin aliento, su rostro pálido de terror. Su majestad jadeó. «Estamos bajo ataque. El sindicato Hilac han violado las defensas del palacio. Sus fuerzas se están moviendo a través de los niveles inferiores». Mientras hablamos, el corazón de Liara se congeló. El sindicato Hilac era una coalición de mercenarios y facciones rivales que se habían opuesto durante mucho tiempo a su gobierno, esperando un momento de debilidad para atacar. Esto no era un simple ataque. Era un intento de derrocarla para tomar el poder y desmantelar todo lo que había construido. Sin dudarlo, ordenó a sus guardias que retrocedieran con la intención de asegurar los niveles superiores del palacio y fortalecer su posición, pero cuando los sonidos del combate distante resonaron por los pasillos, se dio cuenta de lo terrible que era la situación. La situación era que las fuerzas del sindicato eran vastas, más de lo que sus guardias podían soportar. Aunque las defensas del palacio, formidables, se estaban derrumbando bajo la pura fuerza del asalto, mientras Liara se preparaba para lo peor, una figura apareció en la puerta. Capitán Ryland. Su uniforme estaba hecho jirones, signos de una lucha feroz evidentes en los rasguños y moretones en 1900, su rostro. Pero sus ojos estaban llenos de la misma determinación que había llegado a admirar. Un fuego que ardía incluso ante cierto peligro. «Emperatriz», dijo con voz firme, «vine tan pronto como escuché. No dejaré que te lleven». Lo miró con una mezcla de alivio y sorpresa. Todavía no lo había convocado. Aquí estaba él, dispuesto a estar a su lado en su momento más vulnerable. «Ryland». «Ella», comenzó. Su voz vaciló por primera vez. «No tienes que hacer esto. Esta es mi batalla, mi carga». Dio un paso más cerca, su mirada inquebrantable con respeto. «Emperatriz, lo hago. Di mi palabra de estar a tu lado, no solo como diplomático, sino como alguien que Dash». Hizo una pausa. Su voz se llenó de sinceridad. «¿A quién le importas?». En ese momento vio la profundidad de su lealtad, su voluntad de luchar, incluso morir por ella era algo raro. Esta lealtad no nació solo del deber, sino de una conexión genuina. Por primera vez, Liara sintió que sus paredes se desmoronaban. La inquebrantable fachada, que llevaba agrietándose bajo el peso de sus emociones, asintió en silencio, aceptando su presencia. Juntos se movieron por el palacio, navegando por los pasillos, mientras los sonidos de la batalla se hacían más fuertes. Sindicato. Mercenarios inundaron los pasillos, sus armas chocando con los guardias del palacio. Ryland luchó con una feroz precisión, sus movimientos fluidos y calculados, mientras protegía a Liara. En cada giro ella también manejaba su propia arma, una espada plateada infundida con energía antigua, derribando enemigos con una fuerza que contrastaba con su elegante apariencia. Cuando llegaron al patio central, se encontraron arrinconados por un grupo de élites del sindicato, sus armaduras oscuras y amenazantes, armas brillando con energía letal. Ryland se colocó frente a Liara, protegiéndola del ataque inminente. «No tienes que hacer esto». «Ryland». «Ella», susurró con urgencia. «Todavía puedes escapar». Él se giró hacia ella, su rostro. «Resuelto yo. Preferiría morir a tu lado que vivir sabiendo que te abandoné». Las palabras flotaban pesadas en el aire, su significado hundiéndose. En lo profundo de su corazón esto era más que lealtad, era una declaración de algo que ella había tratado de negar por mucho tiempo, pero antes de que pudiera responder. Los mercenarios cargaron la batalla, era brutal, cada movimiento. Calculado y desesperado, Ryland luchó con la ferocidad que Liara nunca había visto, su habilidad y fuerza desafiando todo lo que ella había creído sobre los humanos. Él recibió golpe tras golpe protegiéndola.
protegiéndola con un altruismo que la dejó sin aliento, y mientras luchaba, ella se dio cuenta de lo mucho que significaba para ella, cuánto había llegado a preocuparse por este hombre que contra todo pronóstico se había ganado su confianza, su respeto y algo más profundo. Su corazón, justo cuando estaban a punto de abrumar una fuerte sirena, resonó a través del palacio. Llegaron refuerzos guardias, inundando el patio, haciendo retroceder a los mercenarios. Las fuerzas del sindicato, al darse cuenta de su derrota, comenzaron a retirarse. Deslizándose hacia las sombras tan rápido como podían, había llegado cuando el polvo se asentó. Ryland se tambaleó sus heridas finalmente. Alcanzándolo, Liara lo atrapó antes de que cayera, sosteniéndolo mientras se hundían en el suelo sangre manchada, su uniforme, su rostro pálido por el cansancio. Pregunta, pero logró esbozar una débil sonrisa. «Tú lo hiciste», susurró su voz apenas audible. «El palacio es seguro». Liara lo sostuvo, sus manos temblando, mientras apartaba un mechón de cabello de su frente. «Tú me salvaste, Ryland», murmuró su voz quebrada. «Arriesgaste todo por mí». Él la miró, sus ojos llenos de una calidez que derritió su corazón. «Por ti yo lo haría 1000 veces», respondió suavemente. En ese momento se dio cuenta de que ya no podía negar sus sentimientos. Él no era solo un emisario, no solo un representante de un mundo menor. Él era el hombre que la había visto realmente. La había visto debajo del título, debajo de la autoridad, y la había amado por quien. Ella no era solo lo que representaba. Sin pensar, se inclinó, presionando sus labios contra los de él en un suave beso. Una promesa tácita. Cuando se apartó, había una suavidad en su mirada, a vulnerabilidad, que nunca le había mostrado a nadie antes. «Quédate conmigo», Ryland susurró. «No como mi emisario, sino como mi compañero». Él logró esbozar una leve sonrisa. Su mano se estiró para tocar su rostro. Sería un honor. Liara, en los días que siguieron el palacio, fue reconstruido y la vida volvió a su ritmo, pero algo fundamental había cambiado. Liara y Ryland eran inseparables, su vínculo inquebrantable, forjado en los fuegos de la batalla y fortalecido por el respeto mutuo y el amor. La gente de Equisiba llegó a aceptar al capitán humano como uno de los suyos, viendo en él una fuerza que complementaba a su emperatriz. Y Liara misma se transformó. Ella gobernaba con la misma autoridad y fuerza, pero ahora había una gentileza en su mirada, una calidez que solo Ryland podía sacar a relucir. Juntos representaban la posibilidad de unidad entre sus mundos, una asociación que desafiaba las convenciones y salvaba las vastas distancias entre sus culturas mientras estaban juntos una tarde en su balcón mirando las luces de la ciudad. Liara tomó su mano entre las suyas, una suave sonrisa en sus labios. «¿Te arrepientes?», preguntó su voz. Apenas un susurro la miró. Su mirada firme. «No, Liara, estar a tu lado es exactamente donde quiero estar», y con eso se quedaron en silencio. Dos almas unidas, no por el deber, sino por el amor, mirando el imperio que formarían juntos, unidos, en un vínculo que ni el tiempo ni la distancia podrían jamás romper.